Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estamos estudiando el libro de Gálatas y hemos dicho en nuestro programa anterior que esta es una de las cartas más fuertes del apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es asumiendo la defensa del verdadero evangelio y su libertad. Lo que él está diciendo es que hay un solo evangelio y ese es el evangelio que él les predicó a los Gálatas cuando estuvo en Galacia. Ahora, hay quienes vinieron después y están predicando otra cosa, un evangelio pervertido. Esto es interesante. Cuando Pablo le escribió a los filipenses, él estaba en prisión y él dijo que había personas afuera que estaban predicando como resultado del hecho de que él estaba en prisión. Tal vez él tenía diferencias doctrinales con ellos, que eran diferencias menores. Tal vez él tenía una estrategia o una metodología con la que ellos no estaban de acuerdo, y cuando oyeron que él estaba en prisión pensaron, ahora saldremos y predicaremos, lo haremos a nuestra manera. Pero cuando Pablo oyó eso dijo, me gozo en eso. Cristo es predicado y en eso me gozo. Eso es porque ellos estaban predicando el evangelio. Su motivación tal vez no era buena, pero estaban predicando el evangelio y Pablo decía, me gozo en eso. Pero aquí no está ocurriendo la misma cosa. Aquí estaban predicando otro evangelio. Estaban predicando un evangelio pervertido y en la opinión de Pablo esto era lo que estaba sucediendo. 2 veces les dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este es un lenguaje fuerte en el apóstol Pablo. Él está hablando aquí de apostasía y Pablo por supuesto conocía su historia hebrea. Cualquiera que conociera la historia hebrea sabía que la apostasía era un pecado terrible. Recuerde que apostasía significa apartarse de. Apo significa lejos de, y la otra parte de la palabra, stasia, significa apartarse. Así que, apostasía es como al final del libro de Josué. Ellos tomaron una posición y dijeron que Dios era primero y que le servirían a él. Y luego en el libro de Jueces tomaron otra posición aparte de esa primera. Se apartaron de ese compromiso que hicieron con Dios al final del libro de Josué. En el libro de Jueces tenemos el ciclo de apostasía por el cual pasan 7 veces. Y todas esas horribles consecuencias negativas que vinieron sobre ellos a causa de esa apostasía. Pablo ve eso como un cáncer espiritual que es mucho peor que cualquiera de los problemas que había en Corinto, y por eso él va a tratar con el problema del evangelio apóstata al escribir esta carta a los Gálatas. La manera en que él confronta el evangelio apóstata es esta. Él confronta el evangelio apóstata con el evangelio absoluto, y es aquí donde da alguna información biográfica sobre sí mismo. Él dice en los versículos 11 y 12 del capítulo 1, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Y es aquí donde él dice que cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En otras palabras, yo no consulté con ningún ser humano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. No sabemos por cuánto tiempo estuvo en Arabia antes de regresar a Damasco, pero después de la experiencia del camino a Damasco,
Él dejó Damasco y se fue a Arabia, no sabemos por cuánto tiempo, y luego regresó a Damasco. En el siguiente versículo él dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Algunos estudiosos piensan que esto significa que él estuvo en Arabia 3 años. Bueno, si eso es cierto, eso quiere decir que él pasó tanto tiempo con el Cristo resucitado en los desiertos de Arabia como los apóstoles habían pasado con Jesús cuando viajaron y estudiaron con él aquí en la tierra. Pero él dice en el versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Eso es muy interesante. Pablo dice que vio al Cristo resucitado. Él conoció al Cristo resucitado en el camino a Damasco y afirma que fue a Arabia con el Cristo resucitado, quizás por 3 años. Y es interesante que cuando finalmente va a Jerusalén, las 2 personas que él quiere conocer son las personas a quienes el Señor apareció en privado después de su resurrección. En 1 Corintios el capítulo 15, Pablo dice que después de la resurrección le apareció a Pedro y a Jacobo, su hermano terrenal. Jesús tenía un hermano llamado Jacobo, quien no era creyente cuando los apóstoles viajaron con Jesús, pero después de la resurrección de Jesús se convirtió en creyente. Probablemente como resultado del hecho de que Jesús le apareció a él. Él conoció al Cristo resucitado. Los 2 hombres que Pablo quiere conocer después de sus 3 años en Damasco y Arabia son los 2 hombres que conocieron al Cristo resucitado y revisó cosas con ellos. Probablemente él pensó que tenía que ver con el Cristo resucitado, y luego dice que vino a las regiones de Siria y de Sicilia y que nadie lo conoció en Jerusalén hasta después de 14 años, y esto lo dice en el versículo 1 del capítulo 2. En el versículo 20 del capítulo 1 dice: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Por eso es que dijimos, cuando vimos la experiencia de conversión de Pablo, que Pablo no nos da mucho de dónde escoger. ¿Él es un mentiroso o es uno de los grandes milagros de Dios en el Nuevo Testamento? Él escribió la mitad del Nuevo Testamento. Estas cartas que tenemos ahora y podemos ver que son tan profundas. ¿De dónde sacó toda esa información Pablo? Él afirma que no fue de hombres, sino de Jesucristo. Y esto lo dice en el primer versículo de la carta. Y luego en el versículo 11 dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y no es para sorprenderse, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire, de que los apóstoles supieran que él vendría porque el Espíritu Santo se los había dicho. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto es fascinante. En primer lugar, uno se hace esta pregunta: ¿cómo les probó Pablo que él era tan apóstol como ellos? Él dice que cuando Pedro, Jacobo y Juan, quienes eran columnas, percibieron la gracia que le había sido dada. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué vieron? Esa palabra gracia es caris, y cuando está obrando en su vida es carisma. Ellos tienen que haber visto dones del Espíritu. Ellos tienen que haber visto alguna manifestación carismática que demostrara la gracia que le fue dada a Pablo, que el Espíritu Santo estaba en él y sobre él, tal como estaba en ellos y sobre ellos. Los apóstoles habían estado con Cristo por 3 años, y tal vez él estuvo con Cristo por 3 años. Todos conocían mucho de Jesucristo y Pablo debió haber compartido con ellos todas esas cosas que sabía de Jesucristo por haber estado con Cristo en los desiertos de Arabia. Sea lo que sea que él hizo, les demostró que era tan apóstol como ellos y le dieron la mano derecha en señal de compañerismo y le dijeron: tú eres un apóstol a los gentiles, los no judíos, y nosotros somos apóstoles a los de la circuncisión o a los judíos.
Es interesante ver cómo Dios envió al rabí, al estudioso, a los paganos, como esos corintios y muchas otras personas, a las que él les predicó que eran simples bárbaros, y envió al pescador analfabeto a los rabís. Y cuando Pedro y Juan, allí en el 3er capítulo de Hechos, se sentaron en medio del Sanedrín, se maravillaban de su sabiduría, de su denuedo, de su equilibrio, de sus respuestas a sus preguntas, y todo lo que ellos podían decir era: ellos habían estado con Jesús. Era la única manera de explicarlo, y así le gusta a Dios hacer las cosas, estudiantes del Instituto Bíblico del Aire. Pablo dice en los Gálatas, en el capítulo 1 y en el 2, ese evangelio que les están predicando es un evangelio apóstata. No hay otro evangelio. Hay un solo evangelio y ese es el que les prediqué cuando estuve con ustedes. Ese evangelio es apostasía. Y si alguien predica ese evangelio apóstata, que sea condenado. Y lo dice 2 veces. Pero luego dice, al confrontar a ese evangelio apóstata: déjenme decirles algo sobre el evangelio que les prediqué. Yo no lo conseguí en una escuela, ningún hombre me enseñó eso. Ese evangelio lo recibí de Dios, lo recibí de Jesucristo, por revelación directa en los desiertos de Arabia. Y es por eso que es el único evangelio, el evangelio absoluto. Se dice que esta fue la única carta que Pablo escribió de su propia mano. Todas las demás las dictó a otro, probablemente porque no podía ver bien. En la carta hay cosas que indican que así fue. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y hay mucho más en el mensaje de Gálatas que lo hemos compartido. Esto es solo una introducción. El mensaje de Gálatas es muy similar al de Romanos. Esta carta de Gálatas salió de las emociones de Pablo. Él estaba muy emocional cuando escribió esta carta. Esta carta fue escrita en el 3er viaje misionero y no hay certeza sobre el lugar donde estaba cuando escribió la carta. Es muy importante comparar el libro de Gálatas con el libro de Jueces. Las consecuencias de la apostasía fueron terribles allí en el libro de Jueces, y las consecuencias de la apostasía siguen siendo terribles en la actualidad. Si usted ya no cree en la Escritura, ¿qué va a predicar? ¿Y cuál es el resultado del hecho de que usted no está predicando el Evangelio o la Escritura? Ese es realmente el mensaje de la carta de Pablo a los Gálatas, el Evangelio apóstata confrontado con el Evangelio absoluto. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.